Buenas pilotos, en el día de hoy vamos a realizar un vídeo, especie de una guía, sobre todo para pilotos principiantes, acerca del mando de RJI, en este caso el RC2, que es el que tengo en el Air 3, ¿vale? Vamos a ver cada uno, digamos, desde lo que es el menú de inicio de pantalla, qué es lo que podemos encontrar ahí que sea interesante, y ya metiéndonos ya dentro de lo que es la interfaz de lo que es el mando. Pues vamos a ver cada uno de esos ajustes. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque al final voy a hablar de dos botones que son, para mí, como piloto, la verdad que son bastante importantes de tenerlos configurados, porque nos van a ahorrar mucho tiempo, sobre todo cuando estemos filmando, cuando estemos grabando, cuando vayamos a hacer una fotografía. Y son botones que quizás si eres un piloto principiante pues no los conozcas. Por eso es por lo que hago esta pequeña guía para ustedes. Si ya eres un piloto experto y llevas mucho tiempo con el tema de los drones, pues quizás no te ayude mucho este vídeo, pero bueno, me gustaría que te quedase, porque siempre podemos encontrar cosas que nos ayuden, o que no sabemos, o que no, digamos, no hemos querido pasar por ese tipo de ajuste y no lo hemos considerado importante. Así que nada, por mi parte vamos a dar paso a dentro vídeo. Ya aquí estamos ya viendo la interfaz de lo que es el mando de DJI RC2 que estamos utilizando en este caso para el Air 3, ¿vale? En primera pantalla vemos la figura del dron, vemos lo que son tres botones en la parte de arriba, este botón que es de vuelta a casa, ¿vale? Luego tres modos de grabación: modo cine, que es, digamos, un modo más lento, el normal un poquito más rápido, y el Sport, que es ya mucho más rápido. Esto es para apagar y encender nuestro dron, control de lo que es la batería de nuestro mando, y nuestro joystick para poder movernos, ¿vale? Luego quería explicarles lo que encontramos aquí. Aquí mucha gente no se mete, pero hay aspectos importantes. Tenemos la parte de galería, la parte de la red social Sky Pixel, luego tenemos nuestro perfil, ¿vale? Que si accedemos a él, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar, vamos a esto por aquí, nos vamos a encontrar con distintas pestañas, aparte de que nos vienen todos los vuelos registrados. Nos viene primeramente la parte de gestión de dispositivos, en la cual nos dice con qué drones se pueden volar estos mandos, un foro de JI donde se puede intercalar diferentes temas de, digamos, de consulta, tienda. Buscar mi dron es un aspecto importante que hay que tener configurado, ¿vale? Ya que si le damos, pues yo lo tengo, por ejemplo, para que emita señales visuales y sonoras, ¿vale? Cuando el dron pues se pierde, va a emitir fuertes ruidos, digamos, para poder encontrarlo. Y también lo podemos encontrar a través de nuestros mapas, ¿vale? Luego tenemos otros aspectos de mapas de Office que podemos utilizar, configuraciones, ¿vale? Distintas configuraciones que podemos hacer. Aquí nos vienen algunas de ellas, ¿vale? Era un poco para que ustedes conocieran este tema, ¿vale? La parte de vuela, que es en esa parte es donde vamos a adentrarnos más tarde para ver todos los ajustes
paso a paso de cada módulo, de cómo hay que tenerlo, ¿vale? Luego ya, si nos fijamos un poquito por la parte de aquí atrás, ¿vale? Así la cámara lo puede fijar bien, ¿vale? Tenemos, pues también, aparte de tenerlo dentro de la interfaz, tenemos los botones de grabación y de sacar fotos, ¿vale? Y de movimiento de lo que son los gimbals, ¿vale? De la cámara. Y luego hay aquí dos cositas, dos botoncitos, a ver si se los puedo mostrar bien, ¿vale? Ahí hay dos botoncitos que mucha gente desconoce y que son configurables y los podemos adaptar, y es que de estos botoncitos voy a hablar casi al final, así que no te vayas, quédate porque te va a interesar bastante si no los conoces, ¿vale? Y luego pues por la parte digamos de aquí es donde colocamos lo que son los joysticks, ¿vale? Los colocamos por aquí. Así que esto es un poco lo que es la interfaz de, de lo que es el mando, y para que supiera un poco cómo sacarle provecho y que conozca sobre todo cuestiones que a mucha gente que está empezando pues desconoce, ¿vale? Así que no se me vayan, si les está gustando suscríbanse al canal, danle a me gusta, activar la campanita, porque seguimos ya adentrándonos en los distintos módulos que hay configurables. Vamos a seguir con la guía. Espero que les esté gustando. Recuerden que esto es una guía para personas principiantes que recién están comenzando a volar, y poco para explicarles un poco en qué consiste cada cosa. Ya hemos visto este módulo. Ahora vamos a ver el módulo de vuela, ¿vale? El módulo de vuela, que como bien vamos a explicar, estamos en el interior, ¿vale? ¿Qué cosas deberían de saber de aquí? Pues mira, pues es importante que sepa, pues aquí en la parte esta, pues nos viene lo que es la batería, esta es la señal, aquí esto en rojo es porque no tenemos, estos son digamos los sensores, ¿vale? Que como estamos dentro, pues no los coge, ¿vale? Una vez que estemos fuera se nos pondrían verde, ¿vale? Luego tenemos los satélites, ¿vale? Que es lo que está aquí al lado, a ver si lo ven aquí, al lado de los sensores, que eso pues normalmente como estamos en el interior pues no coge satélites ninguno, ¿vale? Ya cuando estén fuera ustedes pues ya empezarán a coger satélites, ¿vale? Los sensores, por ejemplo, los podemos activar o desactivar, ¿vale? Cuando estamos volando podemos, digamos, ponerlo en rojo hay veces que depende del vuelo, no quieres que los sensores te estén molestando, sobre todo cuando se hacen grabaciones cuando se salen de barcos y eso, ¿no? Vale, luego aquí tenemos, como bien sabe, el Air 3 pues tiene dos cámaras, ¿vale? Pues aquí tenemos diferentes, que apretamos aquí, ves que es diferente, ¿no? Se ve más cerca, ¿no? Es un por 3, ¿vale? Más cosas, aquí está el módulo de grabación, que es el rojo. Luego aquí cambiamos ahí nos sale el modo foto, vídeo, tenemos distintos modos eh, de vuelo, ¿vale? Tenemos los Master Shot, los Motion, que ya pues si quieren, y son varios los que quieren que explique eso, pues lo explicaré, ¿vale? Aquí está los Quick Shots, si no me equivoco, el de abajo. Luego aquí entramos en el módulo foto, ¿vale? Que ya cambia por total. Ahí estamos en el módulo foto, ¿vale? Y digamos que aquí abajo pues
tenemos otros factores. La parte de abajo donde pone auto, pone el almacenamiento que tenemos en la tarjeta, el formato de fotografía que es JPG RAW, ¿vale? Y otros valores que les voy a indicar ahora. Aquí tenemos un pequeño radar que nos sale aquí, ¿vale? Entonces el radar es para que vean la situación en todo momento de cuando despegamos y qué trayectoria está haciendo el dron. Les aconsejo siempre tener el histograma puesto. A mí me encanta tener el histograma puesto porque así me da, más o menos sé si la fotografía o el vídeo que estoy haciendo está bien compuesto. Si por ejemplo, ustedes ven aquí por ejemplo que más o menos está equilibrado lo que es la montaña. Pero si tuviéramos, por ejemplo, ahora estamos aquí en auto, si cambiamos a manual, ¿vale? Si cogemos aquí en el obturador, por ejemplo, lo cambiamos, ves que van cambiando las montañitas, ¿no? ¿Vale? Vale, por eso yo creo que es bueno tenerlo, ¿vale? Si son principiantes, yo les aconsejo tener, como bien dije en un vídeo, el módulo de cámara en auto, tanto sobre todo en fotografía y vídeo, ¿vale? Luego por aquí también tenemos, que deben de saber, tenemos por aquí aquí tenemos ya las distintas pestañitas que vamos a ir viendo, como la seguridad, el control, la cámara, la transferencia de datos y un poco de información, ¿vale? La primera pestaña que nos encontramos es la de seguridad, ¿vale? En este caso nos dice, por ejemplo, acción del sistema anticolisión. Vamos a poner esto por aquí para que no estorbe. Vale, pues yo lo tengo, hay distintos valores como esquivar, frenar, off. Yo lo tengo en frenar, ¿vale? Si el dron se va a colisionar, yo prefiero que en vez de esquivarlo, prefiero que se frene, ¿vale? Yo lo aconsejo mejor. Aquí, como ven, tengo mostrado para que se muestren los radares, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Regreso al punto de origen, lo que es la vuelta a casa, el RPO, ¿vale? Lo tengo en óptimo, ¿vale? Aquí tengo la altura más o menos. Ustedes ya, dependiendo de dónde vayan a volar, pues lo primero que tienen que saber es que tienen que geolocalizarse y ver si tienen obstáculos de 50, 60, 70 metros. Entonces ya ustedes tienen que saber qué RPO tienen que poner, ¿vale? Actualizar el punto de origen, configuración de realidad aumentada, latitud máxima. Como saben, en España no se puede volar más de 120 metros de altura. La distancia lo tengo sin límites. Los sensores, ahí ven que aquí podemos calibrar tanto la brújula como la IMU, ¿vale? Son importantes, aquí no da fallo ninguno. Luego, en el tema de la batería, aquí si nos damos aquí, es importante saber pues cómo están las baterías, ¿no? En este caso, ustedes ven que aquí tenemos 4 celdas, 1, 2, 3, 4, y las 4 están al mismo voltaje, ¿vale? Eso quiere decir que la batería está bien, ¿vale? Tiene 9 cargas, ¿vale? Y está bien la celda. Si encontrásemos aquí alguna celda que sobrepase los valores de las otras 3 celdas, con eso ya nos debería preocupar, porque eso quiere decir que algo está fallando ahí, ¿vale? Esa batería pues no está trabajando bien, ¿vale? Entonces luego la ley auxiliar la tengo encendida, sobre todo si estamos volando de noche y vamos a aterrizar, prefiero que esté encendida, ¿vale? Nos facilita mucho mejor. Esto como saben, de bloquear zona geo, pues de JI, pues
ciertos sitios nos va, digamos, si estamos a lo mejor pues cerca de aeropuertos o de ciertas zonas, pues nos va a obligar a meternos en nuestra cuenta y desbloquearlo y todo el tema ese, ¿vale? Identificación remota del UAS, ¿vale? Esto es el famoso hay que poner el famoso código este que hay que poner aquí, ¿vale? El remote ID, ¿vale? Luego buscar mi dron, pues lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Puede emitir señales sonoras, eh, ¿vale? Podemos instalar lo que decía antes, podemos instalar mapas, ¿vale? Eso lo podemos instalar al dron. Después ya una configuración más avanzada, donde pues viene distintas configuraciones. Yo el tema de los joysticks no los toco, ¿vale? Aquí es algo importante con respecto a la ciudad. ¿Qué quiero que haga el dron cuando pierda señal? Pues puedes decirle que vuelva a casa, que descienda o que se ponga estacionario, ¿vale? Yo de por sí lo tengo configurado en que vuelva a casa solo, ¿vale? Eh, Aquí podemos entrar, esto ya sería otras cuestiones. Si le ponemos descender, podría valer para ciertos casos, por ejemplo, en cuestiones de emergencia, ¿no? En cuestiones de emergencia, si yo veo que yo qué sé, que me quedo sin batería y no puedo regresar, pues tendría que buscar una zona, digamos, plana para poder que aterrice el dron, ¿vale? Y después en el estacionario, pues no, hay gente que lo pone, vamos, cuando pierde el señal del dron, pues no sé dónde está, ¿vale? Se queda estacionario, entonces pues lo puedo elevar a altura, lo puedo coger a altura y ya a lo mejor lo puedo ver, ¿vale? Esto aquí, pues hay cosas aquí como por ejemplo solo para emergencias, ¿vale? Esto de, por ejemplo, aquí en lo de los joysticks hacia abajo, mucha gente tiene la costumbre de despegar el dron con las dos palancas hacia abajo, ¿vale? Vale. Yo lo tengo solo para emergencia, ¿vale? Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque si ponemos en cualquier momento, nos puede pasar que estemos volando, le demos a los joysticks hacia abajo, como está en la figura, y el dron pues ahí se nos va para el suelo, ¿vale? Entonces solo lo tengo para casos de emergencia, ¿vale? Aquí en el control pues nos viene a decir pues las unidades, lo tenemos en kilómetros, ¿vale? Tamaño de visualización estándar, ¿vale? Aquí después viene lo que es el modo de estabilización, modo de seguimiento. Tenemos dos modos, modo de seguimiento, modo FPV. Es absurdo un dron de, digamos, que no es FPV, ponerlo en modo FPV, ¿vale? Para mí yo siempre lo pongo en modo seguimiento. Esto es para calibrar el estabilizador, ¿vale? En modo de palanca. Aquí vamos a ver ciertas cosillas, ¿vale? Tenemos, yo esto la verdad que nunca lo he tocado, ¿vale? Yo os recomiendo que no lo toquéis. Luego viene la calibración del control remoto y un tutorial de vuelo viene después, ¿vale?
Aquí se pone cambiar el modo de palanca, cambia la forma que se maneja la aeronave. Asegúrate de comprender estos cambios y vuela con precaución, ¿vale? Yo por eso les digo que yo no suelo tocar eso, ¿vale? No me gusta tocarlo. Luego en cámara, pues aquí tenemos cámara, que es uno de los módulos casi más importantes, aparte de seguridad. Pues tenemos los formatos de fotografía, ¿vale? Pone JPG, RAW y JPG más RAW, ¿vale? Siempre lo tengo en JPG más RAW, ¿vale? Porque dependiendo para el que lo quiera, el RAW, como bien saben ustedes, el RAW es un formato crudo que nos da, en postproducción, nos puede dar muchísimos más valores, sobre todo el color, ¿vale? Un JPG tiene poca información en ese formato, se suele usar para mandar fotografías rápidamente, ¿vale? Compartirlas rápido. Entonces yo siempre tengo JPG más RAW, ¿vale? La proporción de la imagen la tengo en 16:9, ¿vale? El formato normal, pero después si queremos, por ejemplo, para temas de redes sociales y TikTok, Instagram, todo eso, podemos poner 4/3, ¿vale? La resolución de la fotografía, pues podemos poner en 12 megapíxeles a 48 megapíxeles, ¿vale? Antiparpadeo, pues esto pone 50 GHz, 60 GHz, yo lo tengo en automático, ¿vale? El histograma lo tengo encendido, como ven ahí. Luego les recomiendo que pongan el tema de la cuadrícula, ¿vale? Porque así, sobre todo cuando están comenzando, pues digamos que nos facilita poder tener un encuadre mucho mejor, ¿vale? Y poder, a la hora de cuando estamos haciendo cualquier cosa, poder hacerla mejor, ¿vale? Sacar con más encuadre. Aquí podemos la guía de encuadre apagada, pantalla panorámica, esto es otra historia, ¿vale? No me meto mucho ahí. Luego la tarjeta CD, que es la que tenemos. Como bien sabe, el i3 pues tiene 8 GB de RAM interna. Tengo una tarjeta de 59,40 de gigas, ¿vale? Luego aquí podemos personalizar carpetas, guardar en el caché mientras se graba. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo para que guarde en el caché de lo que es el mando, que guarde lo que grabo, ¿vale? Le he puesto 2 gigas, pues ahí puedes poner 4 gigas, 8 gigas, depende de lo que quieras poner, ¿vale? Luego aquí vamos a entrar en otro módulo, que es la transmisión, ¿vale? La transmisión, esto es importante, ¿vale? Es la señal que emite, digamos, el radiocontrol al dron, ¿vale? Yo siempre la tengo dual para que el dron coja la que mejor considero oportuno, ¿vale? Aquí vienen los distintos canales, ¿vale? El ancho de banda, todo el tema ese, ¿vale? Luego aquí viene la información del dron, ¿vale? Aquí donde podemos buscar las actualizaciones, datos de seguridad, o sea, aquí están todo lo que es las actualizaciones, ¿vale? Aquí tiene todos los códigos de la batería que tenemos puesta y todo el tema ese, ¿vale? Bueno, chicos, solo nos queda ver, como bien les dije, les prometí, ver las dos palanquitas que podemos configurar, ¿vale? En la parte trasera, aquí, ¿vale? Estas dos palanquitas, la C2 y la C1, vamos a ver para qué los podemos configurar y qué valores podemos darle, ¿vale?
espero que les esté gustando esta guía, ¿vale? Ya les digo, es para personas principiantes, para personas que básicamente por primera vez cogen un dron, para que un poco sepan por dónde moverse, ¿vale? Chicos, ya estamos ya en el modo donde vamos a encontrar eh, la presentación, como bien les dije, de los botones C1 y C2, ¿vale? Lo encontramos en la parte de control, ¿vale? Para que no sea tan largo el vídeo, que de por sí ya está siendo largo, vamos directamente a los botones, ¿vale? Bueno, aquí tienen una interfaz donde pueden ver tanto el botón C2 y C1, ¿vale? Los dos, ¿vale? Y digamos aquí, pues si entramos en el botón C1, por ejemplo, pues tenemos eh, tenemos control, tenemos cámara y tenemos otro, ¿vale? Normalmente se suele estar o control o cámara, ¿vale? Dentro de control tenemos recentrar, inclinar el estabilizador, seguimiento FPV, eso no se suele usar mucho, luz auxiliar, control de crucero y asistencia visual, ¿vale? Ustedes pueden elegir uno de esos dos y automáticamente le dan al botón por la parte trasera, como bien les dije, C1, y le sale ese valor, ¿vale? En cámara igual, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, tener a golpe de botón, tener, yo qué sé, la configuración de la cámara, por ejemplo, pues la pongo directamente aquí, ¿vale? Y ahí tendría la configuración de la cámara, ¿vale? Yo quiero estar volando y quiero tener rápido, con solo apretar un botón, tener la configuración de la cámara, pues eso la verdad que nos quita tiempo y nos facilita el trabajo, ¿vale? Luego en el C2, por ejemplo, pues tenemos lo mismo, o sea, pues, en el C1 configuro una cosa, en el C2 configuro otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, si yo qué sé, a mí de las cosas que ponen en control, pues no me llaman mucho, me llaman más el tema de cámara, pues vale, pues ya en el C1 tengo la configuración de la cámara. Aquí, por ejemplo, puedo decirle que me cambie la cámara. Como bien saben, este dron tiene dos cámaras, con lo cual también nos facilita bastante el tema de tener que estar buscando por otro lado, cambiar de cámara, apretamos el C2 y automáticamente cambia la cámara, ¿vale? Y el segundo igual, la verdad que es muy recomendable tener la configuración de la cámara a golpe de un botón, que nos facilita bastante el tema de lo que son poder, digamos, tener rapidez y pues, como bien saben, cuando grabamos dependemos de baterías y las baterías pues se van gastando. Así que esto es un poco la configuración de esos botones, ¿vale? Ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Por mi parte nada más. Espero que esta guía les valga, sobre todo ya les digo, es para personas principiantes que recién están adquiriendo un dron, ¿vale? En este caso el mando, pues, aunque no sea este, ahí los valores más o menos son parecidos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle a me gusta, sobre todo compartirlo con vuestros amigos, amigas, personas que tengan drones y que tengan el mismo problema que ustedes. Así que ya les dije, como ven las figuritas aquí atrás, aquí se ve los botones C2C1 y aquí lo podemos configurar como nosotros queramos, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de un dron de un Mini 3 Pro, por ejemplo, tú puedes configurar la cámara para que se ponga en 9 partido por 16, ¿vale? Que graba en vertical, ¿vale? Así que cada dron también tiene sus configuraciones. Pero vamos, hemos visto un poco cómo se hace. Así que por mi parte, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vuelos.